En lo que es sin duda el cambio más impactante del año, pudiéramos decirlo, o al menos en esta fecha límite, pues antes vimos el de Rafael Devers a los Gigantes de San Francisco. Los Marineros de Seattle al fin se hacen de Eugenio Suárez. Yo pienso que no es precisamente increíble, es muy lógico. Los Marineros necesitaban un tercera base, pero lo raro era que no lo habían adquirido junto con Josh Naylor. Sin embargo, se ha dejado ver, lo han dejado ver precisamente otros equipos, que las exigencias de Arizona eran demasiado grandes. El canal con los Marineros estaba totalmente abierto y seguramente Arizona cedió. Hoy pareciera que el gran ganador fueron los Marineros de Seattle, al menos en cortísimo plazo. Después evaluaremos en 1, 2, 3 años si a Arizona le resultaron esos cambios que hizo con los Marineros en esta oportunidad. Con 109 juegos jugados hasta la fecha, los Marineros se encuentran a 5 juegos de diferencia de la punta y se encuentran empatados en el último lugar del comodín con los Rancheros de Texas de su misma división. Están ellos dos por encima juegos de Cleveland, 3 de Tampa Bay y Kansas City y 4 de los Angelinos de Los Ángeles. Ya tienen su cuerpo de picheo abridor relativamente completo, falta solamente Bryce Miller, pero ya tienen a Kirby, a Gilbert, a Castillo, a Wu y completando con Logan Evans, quien es eventualmente quien iría al bullpen cuando se reincorpore Bryce Miller precisamente. De estos 53 juegos, tienen 23 juegos con rivales directos, empezando con 10 juegos en casa, 4 contra Texas, 3 contra los White Sox, que deberían intentar barrer, y 3 más con Tampa Bay, quien es un rival por el comodín. Me imagino o asumo que Seattle, con su cuerpo de abridores completo al 80%, faltando Miller, y con un cuerpo relevista relativamente bueno y que han reforzado de paso con el zurdo llegado de los Piratas de Pittsburgh, Caleb Ferguson, han decidido por mejorar el bateo, que ha sido precisamente su dolor de cabeza en los últimos años. Aunque Randy Arozarena y Julio Rodríguez lo han estado haciendo muy bien en ese sentido. En el último mes se han soltado a dar cuadrangulares, a empujar carreras y a contribuir en la causa del equipo y acompañar a Cal Raleigh, quien cargó con esta franquicia durante todo el año, hasta ahora. El cuerpo de picheo marcha séptimo en la Liga Americana con 3.89. No es una mala efectividad, puesto que permiten menos de 4 carreras limpias por encuentro, así que no está mal, y decidieron reforzar definitivamente su cuerpo central del line-up y 2 posiciones que estaban cubiertas, la tercera base por novatos y la primera base no tenían a alguien fijo, así que esto también va a mejorar su defensa, lo que quiere decir que en las carreras permitidas van a mejorar, y eso puede darles, digamos, algo más de aire a su picheo, especialmente al picheo abridor. Analizando rápidamente el bateo, hoy se encuentran terceros en cuadrangulares en la Liga Americana con 152 contra 172 de los Yankees de Nueva York, quienes marchan primero. Marchan en quinto lugar en carreras impulsadas con 474 versus 534 de los Yankees, quienes están en primer lugar, y marchan novenos en promedio con 245, con Toronto marcando el liderazgo con 265 de promedio. Todo esto en la Liga Americana. En cuanto a carreras impulsadas, tienen 4.35 por juego, lo que comparado con los 3.89 de efectividad
de su cuerpo de picheo les da un balance positivo, y por eso precisamente han decidido reforzar la parte del bateo, que para ellos es mucho más importante en este momento. Fíjense que con las adiciones, la alineación quedaría más o menos como sigue. Tal Crawford en el shortstop y primer bate, Julio Rodríguez en el center field y Cal Raleigh como bateador designado y a veces de receptor, conformando la primera parte del line-up, donde asumo que va a haber cambios es en la posición de cuarto bate, quien la venía ocupando Randy Arozarena. Yo asumo que ahora va a estar Eugenio Suárez en esa posición y ocupando la tercera base. Naylor sí seguirá como quinto bate. Arozarena para mí pasará al sexto y luego terminarán con Polanco, Garber y Canzone, que de paso está teniendo una muy buena temporada a la ofensiva. Era un bateador de muy poco promedio, de 220, 230, hoy está bateando 283. O sea que sería un noveno bate de lujo. De paso, Dominic Canzone, tiene bastante poder. Así que va a ser una alineación realmente temible. Con la incorporación de Eugenio Suárez y de Josh Naylor, obviamente el promedio no va a mejorar ostensiblemente, sí por Naylor, no tanto por Eugenio Suárez, que más o menos mantiene la línea del equipo alrededor de 246, 248, que es lo que está bateando hoy día. En cuadrangulares, nada más esta alineación sumaría 159 cuadrangulares sin contar la banca, es decir, que si contáramos la banca, seguramente, aunque no es una comparación que valga la pena hacer, seguramente estarían en primer lugar hoy día si Suárez hubiera estado con ellos desde el principio. Y Naylor en carreras impulsadas pasaría exactamente lo mismo, porque se incorpora un hombre que tiene 87 empujadas en el caso de Suárez y 60 empujadas en el caso de Josh Naylor, lo cual lo convierte a este equipo en una alineación muy, pero muy difícil de enfrentar. Fíjense que si la alineación iría como lo estoy proponiendo, estarían alternados zurdo-derecho, zurdo-derecho, zurdo-derecho. Bueno, con la salvedad de que Raleigh y Polanco son ambidiestros. Quedaría en la banca, por ejemplo, un Dylan Moore, que puede ser un utility, sobre todo para cubrir las posiciones del cuadro. Luego habría que esperar si Raleigh, que está, no Raleigh el catcher, sino Riley, está en lista de lesionados, vuelve, y esa sería un buen utility para cubrir lo que se refiere al outfield. Con esto terminamos nuestro análisis de los Marineros de Seattle, lo cual, a mi juicio, les va a servir para conseguir un puesto en el comodín y para convertirse en un rival muy, pero muy temible en la postemporada. Para Houston, o para alcanzar a Houston, mejor dicho, me parece que va a ser algo difícil. Houston tampoco se ha quedado con los brazos cruzados. Estamos hablando que están adquiriendo a Ramón Urias para cubrir la vacante que dejó Isaac Paredes por la lesión. Entonces Urias es un defensor tipo guante de oro. No es un mal bateador, así que creo que va a ser una adición muy, pero muy importante. Los Astros de Houston no creo que sean alcanzados. Jordan Álvarez también vuelve. Entonces yo creo que los Marineros tal vez se tengan que conformar con un puesto en el comodín, lo cual va a ser muy bueno porque entran con un equipo realmente competitivo y espectacular para lo que sería la postemporada. Esto ha sido todo. Gracias por su atención y bendiciones.